Hola Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa, aquí de la región Piura. Quiero aprovechar hoy día, que es un domingo especial, saludar a todas las madres. Hoy día estamos el segundo domingo del mes de mayo y quiero saludar a todas las mamás, principalmente de la Iglesia, de toda la región Piura, de las misiones de Sullana, de Talara y de toda la región Piura en sí. Quiero darles un abrazo virtual y desearles realmente que pasen un lindo día. Les voy a volver a dar ese saludo en nuestro Zoom a las 9 de la mañana, donde vamos a escuchar la prédica que esta vez va a ser a cargo de nuestra pastora Carla Hornum, donde nos va a dar un mensaje especialmente a todas las mamás. Y también quiero aprovechar de saludar a todas las mamás que me siguen a través de este canal de YouTube, y cómo no aprovechar de darle un saludo muy, pero muy especial realmente a mi mamá, que siempre me escucha, que siempre me sigue. Mamita, estás lejos, pero tú estás siempre cerca de nuestro corazón, aquí junto con tu hija Elvira. Así que qué bendición poder estar aquí con toda la iglesia reunida una vez más y poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Y mire que en este tiempo realmente estamos viviendo una temporada, principalmente en nuestro país, un poquito complicada por la situación actual, y qué importante es que como hijos de Dios, toda situación que estemos viviendo, podamos siempre canalizarla a través de la palabra de Dios. Porque sabemos que la gran mayoría de los problemas que enfrentamos en nuestro país y en el mundo son el resultado de los gobiernos en el manejo de la economía. De ahí que por eso que la ciencia de la economía se la define como la administración recta y prudente de los bienes, ¿no? Por eso es que existe esta ciencia de la economía. Pero, sin embargo, la palabra de Dios, es un manual de administración, de economía, de finanzas. Realmente, como una vez les dije, la Biblia nos habla tanto del dinero que es increíble cómo nos prepara y nos enseña a los hijos de Dios a saber darle un uso correcto al dinero. Y también nos previene y nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, en nuestra vida muchas personas suelen identificarse con políticas económicas, se definen ya sean de izquierda o sean de derecha. ¿Y qué es la posición que realmente nosotros como cristianos debemos tener conforme a la palabra de Dios? ¿Cuál es la posición de la Biblia respecto a estas posturas políticas o económicas actuales? Bueno, yo creo que tenemos que ir siempre desde los orígenes. Cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza, por ejemplo, con el libro de Génesis, vamos a encontrar algunas enseñanzas fundamentales que nos van a indicar cuál es la forma de ver de Dios, de lo que significa gobernar. Y mire, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios inmediatamente. Quiero compartirle una cita bíblica del libro de Génesis, y donde usted va a poder entenderme un poco mejor lo que le quiero decir. Es lo que dice aquí la palabra en Génesis 1, versículos 2 y 3, en la clásica versión de Reina Valera 60. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Claramente nos está diciendo aquí la palabra de Dios que desde el principio en la creación vemos el impacto de un gobierno divino, obviamente, y sobrenatural de parte de Jehová en ese momento. Por lo tanto, ahí vemos en esta cita bíblica que el propósito de un gobierno, de acuerdo a la política del reino de Dios, y decir palabra política no es malo porque la política es el arte de gobernar, pero vamos a llamarlo que de acuerdo a la política del reino de Dios es el hecho de siempre mantener el orden y generar producción. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios después
la ordenó, estableció el día, estableció la noche, estableció las lumbreras, trajo como producto de su gobierno sobre la tierra, trajo orden. Pero no solamente eso, dijo, sea la luz y fue la luz. Vemos que Dios en su forma de gobernar la tierra trajo producción. Y acá estamos viendo dos cosas bien claras entonces, que la forma del gobierno de Dios o la política del reino de Dios, número uno, es siempre orden y producción. Pero además, ¿qué también nos enseña la Biblia respecto a esto? En el mismo libro de Génesis, si vamos versículos un poco más adelante, vamos a ver lo siguiente. Dice en Génesis 1:26, dice, luego Dios dijo, y ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Claramente, aquí nos está enseñando la palabra de Dios que Dios, como ese gobernador de la tierra, puso al hombre. ¿Pero qué lo puso al hombre? Le dio poder. Ahora, establecemos que este poder está relacionado básicamente con la habilidad de administrar los recursos que Dios había puesto a cargo de Adán. Ese era el trabajo que le mandó a hacer. Por lo tanto, en la política del reino de Dios, en la forma de gobernar de Dios, siempre pone al hombre a trabajar y a producir. Eso está desde la creación. Entonces, bajo esos principios que estamos viendo al inicio en la Biblia, en el primer libro de Génesis, vemos que esos principios fundamentales en el gobierno de Dios son orden, son producción y son trabajo. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán se revela a Dios, él comienza a ejercer su propia forma de gobierno. De ahí entonces el hombre comienza a gobernar ya sin Dios. Y es por eso que vamos a ver en adelante que han comenzado a haber formas de gobiernos desde el feudalismo, ¿no? Y vemos que de ahí aparecen formas de gobierno que están basadas básicamente ya sea por medio de la democracia o por medio de la dictadura. O sea, vale decir, o por medio del voto o por medio de la violencia. Esos son los tipos de gobiernos que comienzan a ejercer en la tierra a partir del momento en que el hombre decide gobernar sin Dios. Por eso es que actualmente ya, como consecuencia de todo esto, vivimos hoy posturas de gobierno o de políticas económicas, ya sean comunistas, socialistas, democráticas, capitalistas, todo esto es producto. Ahora, es importante que nosotros como cristianos, y principalmente ahora que estamos preparados para de acá un mes, y que toda la iglesia estamos unidos en oración, haciendo un solo clamor, Dios salva al Perú, es importante que a la luz de la palabra de Dios podamos nosotros informarnos, pero también conocer cuáles son estas posturas que actualmente existen. Por ejemplo, una postura muy conocida que actualmente existe en el mundo es la postura del comunismo. Y las definiciones de comunismo están muy claras, ¿no? Es el intento del hombre, encontré esta definición, es el intento del hombre por controlar la tierra y el pueblo mediante el ejercicio de la dictadura. Es un sistema de organización social en el cual todo tipo de actividad económica y social es controlada por un Estado totalitario dominado por un partido político que se suele autoperpetuar. Ese es el concepto del comunismo. El socialismo, bueno, es hijo o hijastro del comunismo, es la verdad. Y el hecho de que estos sistemas
políticos o económicos creados e implementados por el hombre en muchos aspectos no concuerdan con lo que Dios presenta en la Biblia. Y eso es muy importante, que a la luz de la Biblia nosotros podamos comparar realmente este concepto, esta ideología, ¿va de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos que estudiar eso. Ahora, el ser humano ha pretendido de alguna manera buscar un paralelismo entre estas ideologías humanas y tratar de encontrar una similitud con la Biblia. Y es por eso que muchas veces se ha tomado textos fuera de contexto para poder tratar de justificar posiciones o ideologías que realmente más bien van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos una historia bastante conocida en la Biblia que habla, vamos a ir mejor a esta cita bíblica que está en Mateo capítulo 19. Mira lo que dice esta historia del joven rico que usted seguramente ya la leyó. Dice, Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Mateo 19, 21. Ahora, ¿por qué muchas veces se ha podido esta cita bíblica darle un contexto quizás equivocado? Porque estas palabras fueron dichas al joven rico y se aplican básicamente a toda persona tentada a confiar más en sus riquezas que en Dios. O sea, las palabras de Jesús al joven rico no son una instrucción que están fomentando la distribución, pues, socialista de las ganancias. No, sino más bien es una lección acerca de cómo, al darle nosotros más importancia a nuestras posesiones físicas que a servir y someternos a Dios, podemos más bien obstruir nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en tomar citas bíblicas que no van acorde realmente a lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, alguien podría decir por ahí, pero también este joven estaba manifestando una falta de amor a los pobres, que es como decir que había falta de amor al prójimo. Claro, es probable. Sin embargo, quiero recordarles que los cristianos de los primeros tiempos eran personas muy generosas y que ayudaban a los pobres. Y vamos a esa cita bíblica que confirma lo que te estoy diciendo en este momento. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 45, en la versión lenguaje actual, dice, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Entonces, vemos que la iglesia de los primeros tiempos, los inicios de la iglesia, vemos que las personas, los primeros cristianos, tenían una generosidad espontánea y voluntaria. Se podría decir que era una marca en los cristianos de ese entonces. Pero cuando esta generosidad espontánea y voluntaria más bien se convierte en forzada u obligada, ya no es cristianismo, sino más bien se convierte en comunismo. ¿Por qué? Porque cuando se te quita algo a la fuerza para darle a otro, ya está violando el séptimo mandamiento de la Biblia, de los famosos 10 mandamientos, como hablamos la semana pasada. Al contrario del comunismo, que exige y ordena la participación ciudadana y confisca las riquezas de quienes producen más, en cambio esta gente compartió los recursos descritos en este pasaje. Por eso que vemos que estas personas lo hacen de manera voluntaria. Además, tenemos que hacer hincapié que en ninguna parte del Nuevo Testamento existen indicaciones de una economía comunal
o que se haya convertido en esto en una norma. Además, es importante hacer hincapié en algo. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios ordena, o mejor dicho, que esté en desacuerdo, o lo que es peor, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Él condene las riquezas o la adquisición de estas. De hecho, más bien, varios personajes de la palabra de Dios, personajes bíblicos, eran muy ricos y exitosos. Tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, dice la Biblia que Abraham era un hombre riquísimo en ganado, en oro y en plata. Vemos, por ejemplo, el rey David, que era rico. Ni qué decir de su hijo, el rey Salomón, que era un hombre sumamente próspero. Entonces, vemos que más bien sí, la Biblia muestra personajes en la Biblia que llegaron a ser ricos. Y no solamente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, se cree que Filemón, este hombre al cual Pablo le escribió una carta, era un hombre de una posición económica muy pudiente. Él era un miembro de la iglesia de los colosenses. Entonces, este hombre era un hombre rico. Por lo tanto, amados hermanos, las riquezas definitivamente no son malas. Lo malo, hay que hacer hincapié, es el amor a las riquezas. Y eso sí es claro, la Biblia dice, ¿no? Como les dije al inicio, el amor a las riquezas, el poner en primer lugar a las riquezas antes que a Dios, es ahí donde se convierte esto en algo malo. Ahora, es más, quiero mencionar algo. Jesús utilizó más bien el concepto de utilizar las riquezas, ¿no? En el fin favorable, o sea, de aumentar las riquezas por medio de inversiones, pero que sean apropiadas. Y tenemos el ejemplo de la parábola de los talentos. En la historia, para que usted la pueda revisar en casa, está en Mateo capítulo 25. Y dice claramente, Jesús relató la historia de un joven, de una persona rica que estaba preparándose para viajar. ¿Y qué hizo? Antes de irse, dice que entregó algunos de sus bienes a cada uno de sus 3 siervos. ¿Con qué instrucción? Con la instrucción de que trabajaran para incrementar sus inversiones mediante un diligente trabajo esforzado y la sabia administración del dinero. Y ustedes saben claramente cuáles fueron los resultados. Cuando él vino a pedir cuentas, ¿a quién alabó? Al hombre que había multiplicado los talentos. Al hombre que se había esforzado, al que había trabajado, él fue recompensado. En ningún momento dice que el que tuvo más le dio el que tuvo menos. Es más, el siervo que no produjo un crecimiento en lo que tenía, más bien fue llamada a su atención y le dijeron: lo que tú tienes, lo poco que tienes, te será quitado y será dado más bien al otro. ¿Por qué? Porque no se vio la producción. Entonces te das cuenta cómo realmente el concepto de generar mayor riqueza la vemos en esta parábola. Por eso es muy importante saber como cristianos de que la Biblia no condena la riqueza ni la prosperidad, especialmente si son utilizadas apropiadamente y con justicia, primero para servir a tu familia, para servir a tu prójimo y, cómo no, para ponerla al servicio de la obra de Dios. Eso es lo que tenemos claramente todo cristiano. Tenemos que realmente tener claro esto, amada iglesia. Tenemos que realmente nosotros informarnos realmente de esto y tenemos que decir claramente algo. El cristianismo es completamente opuesto al comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo es fundamentalmente ateo. Sus fundadores, Marx, Engels, Lenin, eran abiertamente ateos, enemigos de Dios, enemigos de la moral,
enemigos de la vida, enemigos de la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de apoyar realmente ideologías de este tipo en cualquier sentido de la palabra. Es más, quiero dejarles una cita bíblica que en esta semana la compartíamos, de lo cual Dios aún nos advierte de tener mucho cuidado de estas cosas. Mire lo que dice como último versículo, lo que dice aquí la palabra en el libro de Segunda de Crónicas 19:2 en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el profeta Jehú, hijo de Hananí, salió a su encuentro y le dijo, ¿por qué tenías que ayudar al malvado y amar a los que aborrecen al Señor? Por causa de lo que has estado haciendo, la ira del Señor está sobre ti. Estas palabras se las dijo el profeta, ¿a quién? A Josafat. Le estuvo advirtiendo, mira, ten mucho cuidado de ayudar a las personas que están más bien en contra de Dios. Porque por hacer esto, dice que esto trae consecuencias serias. Por lo tanto, como cristianos, apoyar ideologías contrarias a la palabra de Dios trae serias consecuencias. Es peligroso como cristiano defender una ideología comunista. Por lo tanto, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo que hay cosas que definitivamente van en contra de nuestros principios. Como cristianos, somos defensores de la vida, en contra del aborto. Como cristianos, somos defensores de la familia natural. Somos defensores de la libertad. Jesús nos ha hecho libres. No somos esclavos de nada. Él nos ha hecho libres. Somos defensores realmente de todo tipo de pensamiento, de principios y de valores que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Y por lo tanto, definitivamente creemos en Dios. Y no solamente creemos, sino que le obedecemos. Por lo tanto, si sabemos que hay ideologías que van en contra de Dios, que son ateas, nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, tenemos que ser muy claros en esto, ser muy sabios en saber elegir y en saber decidir. Así que yo quiero animarlos, amigos, hermanos, a que pongamos todo en oración. Cualquier decisión que tomemos en cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que involucrarlo a Dios. Tenemos que pedirle la guía al Espíritu Santo, pero también es nuestra obligación informarnos, instruirnos, poder averiguar, saber y cada día poder ejercer siempre algo, tomar decisiones que sean sabias. Y por sobre todo, apoyar todo aquello que contribuya más bien a la libertad religiosa, no más bien a lo contrario. Así que yo les dejo esa palabra para que usted medite en este tiempo con el fin de que usted le pida al Espíritu Santo dirección en todas sus decisiones. Realmente, y si usted, amigo, que nos escucha por primera vez, yo quiero decirle que no hay nada mejor que más allá de creer en principios humanos, creamos en el principio de la palabra de Dios. Creamos más en la economía del reino de Dios, porque al fin y al cabo nosotros dependemos de Dios. Y usted dele ese lugar a Dios. Dígale a Jesús que entre en su corazón, que le dé Jesús y principalmente el Espíritu Santo la sabiduría para que usted también pueda enseñar y guiar a su familia. Y que toda decisión que tome usted sea más bien de beneficio y de bendición para sus hijos y para sus nietos.
Que Dios me los bendiga, amada iglesia, una vez más. Que pasen un lindo domingo, especialmente esas mamás que están hoy día realmente celebrando. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.